Amigos de Círculo Magenta, pues feliz año nuevo. Este es su primer encuentro desde el 2021, en que aquí pues Marcela Garzabarba, Rodrigo Carvajal y Bernard Montru pues dijimos en su tiempo, cuidado con el Omicron, que venía fuerte, venía serio, que no era una gripita como decía el señor presidente, ni como decía López-Gatell, que no se alarmaran, sí, alármense, dijimos en aquel entonces. Y creo que la profecía resultó cumplida, porque bueno, pues estamos arrancando este año con el drama del Omicron. Vengo ahorita de visitar un banco por ahí que tiene colapsados sus sistemas y tiene colapsados sus sucursales porque dice que no les cayó gente. Las escuelas están también a la deriva, sabiendo que van maestros a la mitad, alumnos a la mitad, en los restaurantes, en todos los lugares de trabajo está faltando gente. Lo que está pasando con esto es muy simple. Llegamos esta semana a contagios de arriba de 30 y tantos mil por día en México. Ya llegamos a 44 ayer. 44 ayer. Y de los cuales traemos una cantidad importante de regreso a hospitales. Sí. Tenemos mucha gente ya ocupando camas. La ocupación hospitalera, por ejemplo, en la Ciudad de México aumentó de un 9% a un 40% y se estima que esta semana va a llegar arriba del 50% antes de que termine la semana. O sea, el factor exponencial no es un asunto de México, es un asunto de todo el mundo. En Estados Unidos está el drama igual o peor. Lo que llama la atención incluso aquí, no sé qué opinan ustedes, pero es que pues el señor presidente se presenta ya como uno de los 3 presidentes en el mundo que tiene el doble contagio. Se ha contagiado ya 2 veces. Como Bolsonaro. Exactamente, a pesar de estar vacunado. Pero el presidente parece no alarmarle la cuestión y sigue insistiendo de que nos alarmen, tranquilos, hay que cuidarnos. Me pareció insensato, como lo dijimos ya en un video que publicamos por ahí, que el presidente saliera a decir que tenía una gripita y no saliera con cubrebocas, insultara a sus compañeros de mañanera, como era la señora Sheinbaum, como era Jesús Ramírez y otro elenco que estaba por ahí. Y pues ahora insista en sus videos en estar diciendo que tranquilos, no pasa nada, cuando un líder debe de estar siempre alertando a su población y diciéndole cuidado porque esto sí es serio. No es que no haya tanta letalidad, la letalidad está aumentando, sí, ¿verdad? En el país están ahí ya 90 y tantos muertos diarios, otra vez está empezando a elevarse. ¿Qué tenemos de esto? Tenemos lo que llama Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, una pandemia de los no vacunados. A pesar de que hay muchas personas, como el mismo presidente, ya vacunados, que han sido infectados con el virus, la mayoría de los decesos y de las hospitalizaciones graves son en personas que no están vacunadas, que no han recibido la vacuna. Entonces, en el mundo, el promedio de vacunación está alrededor del 60%. México está 3 puntos por arriba de la media mundial, con el 63%. Sin embargo, todavía hay un gran porcentaje de personas que no han recibido la vacuna, más que por decisión voluntaria, como sucede en Estados Unidos y en Europa, sino porque simple y sencillamente las vacunas no han llegado. Entonces, pues hay que seguir cuestionándonos el proceso de vacunación, cómo va, a dónde han llegado las vacunas y dónde no. Los refuerzos. Exactamente. Es importantísimo el refuerzo. Así es. El tema de las pruebas, también hubo polémica porque el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, instó a las personas a no acudir a hacerse la prueba. Exactamente, a no saturar debido a que hay escasez de pruebas. Entonces también Ayer veíamos imágenes muy dramáticas en televisión, sí, de gente haciendo colas, cientos de personas buscando no pruebas, ya ingreso a hospitales, señores, mujeres, hombres de tercera edad. Y ahí es donde se contagian también. Tú estás en la fila con alguien que tiene COVID enfrente, aunque haya una supuesta sana distancia y con un cubrebocas, pues te vas a contagiar de cierta forma, ¿no? De eso también es lo que se están reclamando mucha gente, que ahí agarraron el bicho. En las filas de las pruebas, en las filas de los ingresos al hospital y demás, ¿no? Así es.
Y entonces, bueno, pues es un problemático que la gente no pueda acudir a hacerse prueba, que existe una instrucción oficial de no acudir a hacerse una prueba. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tendríamos un diagnóstico acertado de cuál es la situación del país, de la pandemia en el país. Lo que sucede es que el señor López-Gatell lo que está apostándole es a un contagio masivo. Claro. Bajo esa famosa Ese es el problema. Premisa de la inmunidad de rebaño, ¿no? O flatten the curve. A ver, tú, Marcela, ¿qué opinas de Bueno, eso? yo de hecho el editorial que sale el viernes en Tacones entre Legos lo baso en los 3 mandatarios. Boris Johnson, que ahorita está en un aprieto por la fiesta de Bring Your Own Wine, de trae tu propia botella. Bring your own booze. Sí, pero sin tapabocas. Los conservadores están haciendo que renuncie, a ver si no renuncia en los próximos días, pero está muy fuerte la presión de AMLO, que es doblemente contagiado, y de un Bolsonaro que está acusado por crímenes en contra de la humanidad, porque está comprobado que trabajó para que esta pandemia se fuera para arriba. Es el tercer país de los más contagiados. Entonces, estas fiestas que se llaman las fiestas covidiotas, que de hecho el covidiota, ahí pongo en el editorial, se refiere, y la Real Academia Española ya lo tiene estipulado, a la persona que no hace caso con la sana distancia, con el cubrebocas. Como el grupo canadiense. De hecho, sale en el editorial que no tiene mucha diferencia ese grupo canadiense a este grupo de líderes que no ponen el ejemplo. Claro. No tienes que tener el avión y los vapors y la música para ser un covidiota. Con tener una nación, no traer el cubrebocas y hacer fiestas de Bring Your Own Wine, con eso ya eres el covidiota, por no menospreciar a los primeros, a los mandatarios. Pero esto sí es grave y viene mucho de los líderes populistas. Los líderes populistas, está comprobado, hay estudios en donde los líderes populistas basan sus estrategias en una ignorancia de la ciencia, al brote pronto, ahí le pongo yo, o sea, sí, vámonos, no pasa nada, y que la gente se contagie, lo que dices ahorita tú, Ramón, o sea, que la gente se contagie y que a ver qué pasa y no importa, porque luego eso se permea en todas las clases sociales de la nación. Todos están viendo el mal ejemplo de un presidente. De hecho, si ves, ahorita, antes de pasar la palabra a Rodrigo, si ves, por ejemplo, Nuevo León tiene un índice muy elevado de contagios, muy elevado, porque del total nacional, 13% de los contagios recaen en Nuevo León. 5,700 casos diarios hay en Nuevo León. Ok. De los 40,000. Sí. Ok. Entonces, más o menos 13%. Ajá. ¿Por qué? Porque en Nuevo León tenemos, una mayor movilidad por la cuestión económica. Se hicieron más fiestas, más reuniones, más viajes, mucho más gente viajó, fue a visitar a parientes, fue a tomar vacaciones. Y se hacen más pruebas. Y, ojo, fíjate lo que ha pasado. En el mundo, de la primera semana de este año, del año pasado, del 21, eran 2.5 millones los contagiados. Exactamente. En esas primeras semanas. En esta primera semana del 2022 son 6 millones. ¿Sí? Se triplicó el asunto. Se triplicó. Y en México se duplicó. En el periodo, en México en general, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, el periodo de posadas a esta fecha posterior a los Reyes Magos se multiplicó por 400%. Exactamente. Ese es el drama. ¿Qué opinas de eso? Omicron, la variante Omicron, vino a cambiar completamente el paradigma de salud pública. ¿En qué sentido? En que la estrategia de COVID-0 que están utilizando en Asia, en China, en Australia, queda completamente desacreditada. Y ahora se está pasando a la estrategia de tratar al COVID como un virus endémico, que es lo que ha hecho México desde el día 1, y por eso hay un exceso de muertes de 600,000 personas desde que inició la pandemia. Lo que nos avisa. Ese ya es el exceso de muertes, que es una tragedia humanitaria completamente fuera de proporción en la época reciente de México. A ver, ahora el enfoque de salud pública está en las hospitalizaciones. Y por eso el esfuerzo de política pública tiene que ser en renovar y reconvertir tus hospitales y darles mayores facilidades. En Estados Unidos, con la cuarta ola de contagios, ya hay un récord de hospitalizaciones de 140,000 personas. Así es. En México
ya hay más de 100 hospitales Yes. en capacidad máxima. Claro. Es decir, si respecto a Estados Unidos, México tiene un rezago, esto se va a poner cada vez peor en términos de hospitalizaciones. Pero se acaban de hacer no la en marcha términos de los contagios. médicos. Acaban de hacer la marcha que no los respetan las vacunas, o sea, están sin herramientas. Y el gobierno ha cometido muchísimos errores. Pero los errores que está cometiendo en este momento, número uno es no está recomendando a la población que use KN95, que es lo que realmente tendría que usar la población para reducir, bajar, ahora sí aplanar un poco la curva. Número dos, que se dejen de cosas, de estos tapetes sanitizantes, esta toma de temperatura que es una completa fachada. Vamos a la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice el virus se contagia de manera aérea. Y en los edificios, en las oficinas, en las escuelas, tiene que haber una administración, una filtración de ese aire. Y ese tiene que ser el siguiente paso. Si vamos a tener una variante que es endémica, con la que tenemos que convivir por naturaleza, bueno, los gobiernos tienen que acostumbrar a las oficinas, acostumbrar a los negocios, acostumbrar a las escuelas, a las universidades, a que tomen este tipo de medidas basadas en datos y en ciencia. Claro, a mí lo que me indigna es que tengamos ya 2 años con este problema y el gobierno mexicano no acierte a hacer una política congruente para realmente enfrentar la situación. Y acelerar la vacunación, Ramón. Tenemos vacunas y no las estamos aplicando por falta de capacidad logística. Lo dijimos esto hace más de 8 meses. El error número 1 del gobierno federal es centralizar la vacunación. ¿Por qué no descentralizas ese proceso? Le das un mayor rol a los estados, le das un mayor rol a los municipios en vez de controlarlo todo desde la Subsecretaría de Salud de Hugo López-Gatell. Sí. Eso tiene un costo enorme en términos humanitarios porque mientras tú seas lento en el proceso de vacunación, la variante va a seguir siendo muy agresiva con quienes tienen comorbilidades altas y eso se traduce en un mayor número de muertes. Pero será adrede. Yo me he preguntado, de verdad, o sea, ¿es a propósito esta ignorancia? Porque no puede ser que sigan así. O sea, el caso de Bolsonaro fue adrede. Está acusado de crímenes en contra de la humanidad por esta pandemia. Yo creo que aquí vamos a terminar igual. Entonces, por lo menos con López-Gatell. López-Gatell tiene todos los elementos para que se le pueda enjuiciar por genocidio. A ver, Movimiento Ciudadano en el Congreso ya lo está enjuiciando. Bueno, le está pidiendo un juicio a López-Gatell. Y ahora de lo que dices tú, está todo centralizado, pero ya hay cosas que... Ecatepec ayer salió a decir, o sea, ya se están individualizando. 8 meses, o sea, si tú no traes cubrebocas, vas a la cárcel un tiempo o servicio comunitario. Ya no me importa si el presidente dice o López-Gatell dice, están haciendo sus esfuerzos aislados porque están desesperados. Baja California canceló las clases a nivel estatal. No me importa lo que diga la SEP. Yo no voy a dar clases. Sí, entonces, la gente está revelando a nivel. Se están revelando. Y hay un dilema político porque también en Europa están diciendo, a ver, ya no podemos volver a cerrar la economía, volver a cerrar la sociedad, porque esos costos ya no los podemos asumir. Pero lo que sí tiene que hacer el gobierno federal es decir, a ver, estas son las medidas que tienes que implementar basadas en ciencia, controlar la calidad del aire que hay dentro de los edificios. Tienes que acelerar rapidísimamente el proceso de vacunación porque eso va a reducir y aplanar la curva y tienes que mejorar la capacidad hospitalaria. A ver, el punto aquí va a ser, y va a ser un tema para otra discusión de Omicron, es el efecto económico global, ya no solamente en la cuestión del ausentismo de la gente, sino de lo que está impactando en las líneas de producción. El drama ahorita, si tú ves los noticieros norteamericanos, no hay trabajadores. El súper. Primero, no hay productos en los supermercados. Segundo, no hay quien maneje vehículos para transportar los bienes y servicios, para hacer toda la cuestión que hay. No hay pilotos aquí en México. Pilotos en México. Ramón, y todo eso tiene una consecuencia gravísima que puede alterar por completo el enfoque económico de los gobiernos, que es la inflación. Sí. Estados Unidos registró una inflación de 7% y eso el mes anterior, directo. El dato más alto desde 1982. Esa es la perspectiva. Yo quisiera decir un dato que para no, sin ánimos de desestimar la gravedad de esta pandemia, pero también hoy surgieron muchas noticias en medios nacionales sobre un creciente mercado de comprobantes de COVID positivo. Mercado negro. Exacto. ¿Cómo?
Sí, un claro. mercado Gente que de vende. pruebas positivas de Positivas. COVID que mucha gente utiliza, adquiere en el mercado negro y lo utiliza para, Pero para que una propuesta. para no ir, Para no ir a trabajar. Ah, Entonces, bueno, No, es bueno. un agravante. una mexicana. Claro. Ahora, hay una cosa importante que estaba leyendo el día de ayer. Hay un grupo de científicos polacos Sí. que hicieron un estudio importante sobre el COVID y Omicron y están advirtiendo que sí hay, más allá de los factores de comorbilidad que puede haber, como obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, presión alta, etcétera, lo más importante, hay un factor genético. Sí, también. Genético. Que ya detectaron el gen de aquellas personas que tienen esa variante y a los cuales les ataca con más severidad que a otros. Eso podría ser próximamente un gran avance Claro, en la manera de entender. para Pues sí, es lógico, yo para tengo- poder detectar Sí. esto. Tengo ¿Ok? conocidos que 3 veces COVID, o sea, ya les dio 3 veces. Sí. Claro. Es lógica esa parte de la genética. El presidente parece ser una de esas. Y bueno, que por el único lado positivo que puedo decir es que, bueno, por fin en la mañanera está usando Cubrebocas. cubrebocas, ¿no? Por No, fin. Por Al fin. fin. Al fin. Tuvo que pasar algo. Muy bien.